laboral, en nuestro puesto de trabajo y en el horario de trabajo que tenemos asignado. Eh, Puede ser que el empleador nos encomiende realizar una actividad extra fuera de nuestro horario de trabajo, misma que debe estar respaldada por un memorándum, mejor si es escrito, o cualquier otra nota en la cual se nos encomiende el trabajo a realizar. Esto va a ampliar el horario y obviamente cuando marquemos el biométrico vamos a tener una relación para relacionar si el accidente es de trabajo, es en trayecto hacia el domicilio y poderlo reconocer como tal. Cuando dice como consecuencia del trabajo, se refiere específicamente a que estamos haciendo una actividad laboral fuera de nuestro lugar de trabajo, pero dentro de las actividades que debemos desarrollar. Por ejemplo, un trabajador de un ministerio puede ser encomendado a realizar una inspección a otra repartición. Si el empleador le asigna esa tarea, entonces, y el trabajador tiene que desplazarse a otra repartición para cumplir con la actividad encomendada, si el accidente ocurriera cuando esté haciendo esa actividad, va a ser reconocido como accidente de trabajo. Entonces, cuando se refiere a que el accidente puede determinar una disminución o pérdida de la capacidad de trabajo, obviamente hay accidentes que pueden ser muy leves, que con primeros auxilios pueden ser atendidos y posteriormente no vamos a tener ningún problema. Sin embargo, los accidentes que sean de moderada a intensidad o graves, obviamente van a generar una incapacidad para desarrollar la actividad laboral y ese trabajador va a tener que ausentarse por algún tiempo de su actividad laboral. Y algunos accidentes pueden llegar inclusive a ser fatales. Acá la diapositiva indica de otorgarse el subsidio de incapacidad temporal, equivale al 90% del salario cotizable y es pagado a partir del primer día de sufrido el accidente. Esto está de acuerdo al decreto supremo número 20991 del 1 de agosto de 1985, siempre y cuando el formulario de denuncia de accidente de trabajo hubiera sido presentado oportunamente. Y esto es muy importante porque hay muchos empleadores que por desconocimiento no reparten los formularios a las distintas instituciones o entidades que tiene asignada la gestora para su entrega. Una vez que ocurre el accidente de trabajo, el trabajador debe comunicar a su empleador y el empleador lo que tiene que hacer es recibir, descargar de la página de la gestora este formulario, que es el formulario de denuncia de accidente de trabajo. Una vez que lo haya descargado, va a llenar el primer, segundo y tercer acápite. En el primer acápite están los datos del trabajador, en el segundo acápite los datos del empleador, en el tercer acápite una descripción del accidente, en el cuarto acápite para ser llenado por personal médico o paramédico de la empresa y el último acápite para ser llenado por el ente gestor de salud. Estos dos últimos acápites son llenados por médicos. Al ser al ser este un documento técnico legal, se convierte automáticamente en una declaración jurada. Todos los datos consignados en este formulario deben ser reales, vale decir que eh, cualquier vulneración a la realidad o consignar en el formulario datos falsos será sancionado por el artículo 345 bis del Código Penal con privación de libertad de entre hasta 200 entre 3 a 5 años y una multa entre 60 a 200 días. Eso establece el mismo formulario en la parte inferior. Bien, este formulario tiene plazos de presentación a corto y a largo plazo. A corto plazo están establecidos en el mismo formulario, indica que debe ser presentado a los 5 días cuando ocurre en área urbana y 10 días cuando ocurre en área rural. A largo plazo, la ley 065 establece que pueden estos formularios entregarse dentro de los 30 días hábiles posteriores a la fecha del accidente.
El formulario tiene un anverso y un reverso. El llenado puede ser a mano o puede ser con la misma computadora. Va a depender mucho de la disponibilidad que tengamos, cada empleador tenga de los medios para poder cumplir con esta actividad de llenado. Me voy a referir específicamente ahora a lo que es la definición de accidentes en trayecto o in itinere. Estos accidentes están reconocidos como accidentes de trabajo siempre y cuando cumplan con determinadas condiciones. El accidente en trayecto o in itinere está considerado como riesgo profesional, accidente de trabajo, cuando es el resultado del desplazamiento del trabajador en trayecto del domicilio al trabajo o viceversa. Y siempre que en el intermedio del mismo no hubiera efectuado labores particulares, el accidente se tipifica como accidente de trabajo. Todos los accidentes que ocurren cuando nos dirigimos de nuestro domicilio, desde la puerta de nuestro domicilio hasta la puerta de nuestro lugar de trabajo, son considerados accidentes en trayecto. Y como dice la diapositiva, van a ser considerados como accidentes de trabajo siempre y cuando en el trayecto de él, en el recorrido, no hayamos realizado ninguna actividad particular. Otra condición que nos exige el accidente en trayecto o in itinere es que este accidente cumpla con los requisitos de horario y ruta lógica. ¿A qué me refiero con horario lógico? Si yo entro a trabajar a mi lugar de trabajo a las 8 de la mañana y vivo a 1 hora de mi lugar de trabajo y tengo que salir a las 7 de la mañana para llegar puntualmente a mi trabajo, si el accidente ocurre entre las 7 de la mañana y las 8 de la mañana, ese es un horario lógico, el accidente ya cumpliría con el requisito de horario lógico. El otro requisito es la ruta lógica. Si yo, por ejemplo, acá en La Paz, yo tengo que desplazarme desde Viacha hasta la Plaza del Estudiante, más o menos el tiempo que voy a demorar entre Viacha y la Plaza del Estudiante es de más aproximadamente 1 hora y media a 2 horas, dependiendo la hora. Eso implicaría que yo tuviera que salir, si ingreso a las 8 de la mañana, a las 6 de la mañana. La ruta lógica es venir desde Viacha por la carretera Viacha, llegar al cruce, puedo dirigirme por la 6 de marzo al teleférico Morado, el teleférico Morado hasta el centro, a la altura de la Almirante Grau, casi lo que es la Mariscal Santa Cruz, y de ahí tomar una movilidad que me traslade hasta el Prado o caminar, porque ya son pocas cuadras, hasta la Plaza del Estudiante. Esa es una ruta lógica. La otra ruta lógica puede ser que yo llegue desde Viacha hasta La Ceja, tome una movilidad que baje por la autopista y me lleve hasta la Pérez Velasco, y de la Pérez Velasco pueda tomar otra movilidad para que me lleve hasta la Plaza del Estudiante. Esa es otra ruta lógica. Y así vamos encontrando rutas lógicas por la Avenida Naciones Unidas, por las antenas que están en Ciudad Satélite. Hay diferentes rutas que pudiéramos considerar como rutas lógicas hasta llegar a nuestro destino, que sería la Plaza del Estudiante. ¿Cuándo dejaría de ser un accidente de trabajo? Si el accidente ocurriera, por ejemplo, en la zona sur, vale decir, en cualquier zona, Calacoto, Brajes, que rompe el concepto de ruta lógica desde Viacha hasta la Plaza del Estudiante. Los casos especiales que hoy día vamos a tratar básicamente son varios, pero dos importantes. Uno, los accidentes en trayecto que son causados por terceras personas, y en muchos casos estas personas pueden ser identificadas o no pueden ser identificadas. Entonces, lo que vamos a hoy día puntualizar específicamente son estos accidentes que ocurren cuando estamos dirigiéndonos a nuestra fuente de trabajo y en el trayecto nos ocurre un accidente de tránsito, por ejemplo. Para que este accidente sea reconocido como accidente de trabajo, se deben presentar documentos para que el ente gestor de salud, a través de sus asesorías legales, pueda definir la tipificación final del caso. Si uno llega a cualquier establecimiento de salud del ente gestor de salud,
lo primero que nos van a preguntar es cómo ha ocurrido el accidente. Entonces uno describirá, dirá, estaba en trayecto de mi domicilio a mi casa, o digo a mi trabajo, y he sufrido un atropello por una movilidad, una motocicleta. Entonces, automáticamente el ente gestor de salud va a considerar este accidente como un accidente, un riesgo extraordinario causado por tercera persona. Pero a su vez va a considerarlo como estaba en trayecto de su domicilio a su trabajo, va a considerarlo como accidente de trabajo. Esta doble tipificación va a permanecer hasta que el empleador o el asegurado presente la siguiente documentación: el formulario de denuncia de accidente de trabajo de la gestora, un informe preliminar o final del organismo operativo de tránsito, y presente la activación del SOAT cuando identificamos al causante, o el FISO cuando no es identificado el causante. Se activa el FISO, que es el Fondo de Indemnizaciones del SOAT. Vale decir que cuando nosotros presentemos esta documentación al establecimiento de salud donde nos están atendiendo, automáticamente esto será derivado a asesoría legal, y asesoría legal tiene un tiempo establecido para determinar a través de un dictamen la tipificación final. En función al análisis de esta documentación, asesoría legal va a definir que se mantenga el accidente de trabajo o se mantenga como riesgo extraordinario. ¿De qué va a depender el que se mantenga como accidente de trabajo? Primero, de que el formulario haya sido presentado oportunamente dentro de los plazos establecidos, 5 días en área urbana y 10 días hábiles en área rural. Segundo, va a depender de que el informe de tránsito nos indique, por ejemplo, que el trabajador que estaba manejando una movilidad tenga una licencia de conducir, haya comprado su SOAT, y si cumple con estos requisitos, obviamente va a prevalecer el accidente de trabajo sobre el riesgo extraordinario. También otro aspecto importante es el SOAT. Eh, los accidentes de movilidades que tengan SOAT, obviamente va a prevalecer como accidente de trabajo frente al riesgo extraordinario. ¿Qué ocurriría si el informe de tránsito nos indicara que el trabajador no tenía licencia de conducir? Al haber incumplido una normativa de tránsito, la cual indica de que para poder conducir cualquier movilidad uno tiene que portar una licencia vigente, automáticamente el accidente pasa a ser extraordinario. De la misma manera, si es que el empleador o el trabajador no hubieran comprado el SOAT para esa movilidad, el accidente pasa a ser automáticamente riesgo extraordinario. Perdería la tipificación de accidente de trabajo. Y hay varios formatos de los certificados que nos emite el organismo operativo de tránsito. Eh, Acá vemos un ejemplo con los datos del vehículo 1 al vehículo 2. Tenemos una vagoneta, seguramente colisionado con una motocicleta. Los conductores, en este caso, más abajo vamos a ver los datos del conductor, y dice que ambos portaban licencias. El de movilidad una categoría P y el de motocicleta una categoría M. Más abajo, el test de alcoholemia nos indica de que ambos estaban en estado sobrio. Y así son características importantes para el análisis legal. Este tema del test de alcoholemia es sumamente importante, porque en caso de que alguno de los conductores hubiera registrado un valor positivo, entonces en ese caso se vuelve extraordinario también el accidente que ha sufrido el trabajador. Esta es un ejemplo de la activación del SOAT. En este caso vemos una activación para el Hospital Sagrado Corazón de Jesús. Y acá quiero detenerme específicamente. ¿Por qué? Porque cuando ocurre un accidente de tránsito,
los primeros en llegar siempre son agentes de la policía. En muchos casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos siempre llegan los agentes de la policía, ya sea para socorrer a los heridos, llega bomberos, llegan ambulancias, en fin, pero siempre llega la policía. La policía orienta de mala manera al trabajador porque le indican al trabajador, te llevaremos a una clínica particular como la clínica o el Hospital Arcoíris, el Sagrado Corazón de Jesús, la clínica Gramont, el Hospital del Norte, los llevan así a lugares privados. El trabajador le indica al policía, pero yo tengo seguro en la Caja Nacional o en la Caja Petrolera, en las Incordes, en fin. Y el policía le indica, le dice, pero ahí no va a cubrir tu accidente, vas a tener que pagar. Ese es un hecho que lo hemos podido verificar. En muchos casos, los trabajadores, por el susto, la conmoción del accidente, son trasladados y permiten que sean trasladados a estos establecimientos privados. Una vez que llegan a estos establecimientos privados, ¿qué es lo que hacen? Piden activar automáticamente el SOAT. Entonces, le empiezan a realizar al accidentado una serie de exámenes con la finalidad de gastar lo más antes posible el SOAT. Una vez que acaban los recursos del SOAT, al trabajador le dicen, bueno, señor, se ha acabado el SOAT, el día de internación acá nos le cuesta entre 800 a 1000 bolivianos, no sé si se va a quedar o se va a ir al ente gestor de salud, a su caja. Y el trabajador, al ver que son muy elevados los costos de atención médica, obviamente opta por ir al ente gestor de salud. La Comisión de Prestaciones, a través de la resolución 02/2011, en el caso de la Caja Nacional de Salud, ha emitido una circular instructivo en la cual nos indica en uno de los puntos de esta circular que la Caja Nacional de Salud va a continuar con las prestaciones una vez terminado los montos del SOAT, siempre y cuando desde el primer momento el trabajador haya recibido prestaciones por ese accidente en cualquier establecimiento de salud de la CNS, de la Caja Nacional de Salud. Solamente hay eh, dos aspectos que pudiera el trabajador aplicar para no llegar a un establecimiento de salud de su ente gestor de salud. El primero es que el accidente haya sido grave y que haya riesgo de pérdida de vida del trabajador. Si esta situación ocurre, y esto va a poder estar siendo certificado por el médico, entonces esa es una de las condicionantes para que pueda ser atendido en cualquier establecimiento de salud el más cercano al lugar del accidente, porque acá se trata de salvar la vida del paciente. Y una vez certificado por el hospital que ha recibido ese paciente la gravedad del accidente y el riesgo de pérdida de vida, la caja va, una vez culminado el monto del SOAT, una vez gastado por este hospital o este establecimiento de salud privado, el monto del SOAT, la caja va a recibir a ese paciente y va a continuar con todos los tratamientos y prestaciones hasta que éste sea reinsertado a su actividad laboral. El otro aspecto es que el accidentado haya perdido la conciencia y esté en estado inconsciente. Al estar en estado inconsciente, obviamente no va a poder indicar que tiene seguro, no va a poder indicar que está afiliado a alguna caja nacional o algún ente gestor de salud, y por esa razón también la caja, previa presentación del certificado que indique que el paciente llega en estado inconsciente a ese establecimiento de salud, va a proceder con todas las prestaciones que correspondan hasta su rehabilitación y reinserción laboral. En aquellos accidentes donde el organismo operativo de tránsito no elabora informes,
Por ejemplo, una caída de una motocicleta cuando estaba haciendo el trayecto de su trabajo a su domicilio. Había terminado el trabajador de su jornada laboral y se dirigía a su domicilio para el descanso correspondiente. Entonces, en el trayecto le sale un perro, por esquivar al perro, se choca contra la acera y obviamente sufre una caída. Y en la caída se llega a fracturar la clavícula. Este tipo de accidentes, el organismo operativo de tránsito no elabora informes. Entonces, ¿qué es lo que le exigimos al trabajador? Cuando ocurre el accidente y llevan a nuestra oficina el tema del formulario de accidente de trabajo, le exigimos que nos presente una fotocopia de su licencia de conducir. Si estaba manejando una motocicleta, tiene que ser categoría M. Si estaba manejando un tractor, categoría T. Si estaba manejando una movilidad, tenemos que verificar si es particular, si es categoría A, B o C. La condición es que esté vigente la licencia. En caso de que este accidente haya ocurrido y haya producido una defunción, vale decir que el trabajador en el accidente pierde la vida, lo que le vamos a pedir adjunto al formulario de denuncia de accidente de trabajo es una fotocopia del certificado de defunción. Con esto, el formulario solamente debe estar reconocido por el empleador y con los datos del trabajador, los datos del empleador, la descripción del accidente y la firma del empleador. No es necesario ningún llenado por médico forense o el médico que puede determinar el fallecimiento o la causa del fallecimiento. No es necesario. Con una fotocopia del certificado de defunción del registro civil o el certificado único médico de defunción, con ambos, con cualquier fotocopia, se recibe el formulario y se lo acepta como accidente de trabajo. Justamente lo que les refería, esta misma circular, la 02/2011, en su punto 2, nos aclara respecto a, en casos de accidentes de tránsito, el mismo debe ser tipificado como riesgo común, riesgo profesional o riesgo extraordinario, de acuerdo a las circunstancias en que se haya producido el hecho y otorgarse las prestaciones en especie y dinero correspondientes al riesgo. Si la alcoholemia diera positiva, obviamente va a ser tipificado como riesgo extraordinario, automáticamente. Si no tuviera SOAT, riesgo extraordinario. Por eso se refiere a las circunstancias en las cuales se ha producido el hecho y se deben otorgar las prestaciones en especie y dinero correspondientes al riesgo. El otro caso especial es el accidente en trayecto cuando el trabajador es atracado. Entonces es un accidente en trayecto causado por terceras personas y a la vez se transformaría al estar el trabajador en trayecto como accidente de trabajo. Para que este sea reconocido como accidente de trabajo, se deberán presentar los siguientes documentos: formulario de denuncia de accidente de trabajo, informe de denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y el certificado médico forense. Los plazos para denunciar tanto a tránsito como a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, FELCC, son de 8 horas posteriores a la hora del accidente. Estos plazos anteriormente eran 24 horas. Sin embargo, por diferentes razones, estas dos instancias de la policía han reducido a 8 horas. Posteriores a las 8 horas, el caso pasa a fiscalía, del cual también se puede solicitar el informe si por cualquier situación no hemos podido acceder a hacer la denuncia, no hemos podido realizar la denuncia de accidente de trabajo dentro del plazo de las 8 horas. Si culminara ese plazo y el caso pasara a fiscalía a través de un memorial, con la ayuda de un abogado, voy a solicitar el informe y de igual manera me van a extender, pero esto ya cuesta justamente
el costo del memorial. Bien, entonces, en el caso de atraco, formulario de denuncia de accidente de trabajo, informe de denuncia de la FELC-CC y el certificado médico forense que va pegadito a la denuncia que se hace a la FELC-CC. Inmediatamente uno hace la denuncia, lo derivan con un médico forense y el médico forense establece un certificado médico que inclusive indica los días de impedimento que va a tener esa persona. Bien, todo lo que hemos estado hablando de casos especiales lo vamos a complementar al final de la presentación. Sin embargo, no quiero dejar de lado este tema de los riesgos extraordinarios porque hemos estado hablando tanto de accidentes de tránsito como de atracos. En este tipo de accidentes que no los cubre la seguridad social de corto plazo, ningún ente gestor de salud tiene prestaciones para este tipo de riesgo extraordinario, sino que esto va a ser totalmente cobrado. En caso de que tengamos que atender pacientes por riesgos extraordinarios, obviamente, como entes gestores de salud, vamos a proceder a realizar el cobro correspondiente por todas las prestaciones que le estemos dando a ese trabajador. En este tipo de accidentes se tienen dos casos, cuando él o los autores fueron identificados y cuando se dan a la fuga o no fueron identificados. En cada caso se tienen procedimientos diferentes para su atención. También son riesgos extraordinarios, agresiones por terceras personas, sean estas riñas o peleas callejeras, domiciliarias o intrafamiliares. Otro riesgo extraordinario es la exposición voluntaria al riesgo. Entre este tipo de exposición voluntaria encontramos portar armas sin el permiso correspondiente, armas de fuego, o pueden ser armas blancas. Si estas armas por accidente son disparadas o nos causamos una herida con un arma blanca, por llevarla junto a la cintura o en la espalda y al sentarnos pudiera generar una herida, obviamente esto va a ser tipificado como riesgo extraordinario. Otra situación de este acápite es los intentos de suicidio. Cuando una persona decide quitarse la vida y atenta contra su propia salud y vida, obviamente es considerado como un riesgo extraordinario. Y el otro tema importante de este acápite es el manejo de explosivos. Cuando nos referimos a explosivos, uno puede imaginarse que estamos hablando de una dinamita, que estamos hablando de una bomba, TNT, en fin. Lamentablemente no. Un explosivo, desde un cuetillo ya llega a ser un explosivo, vale decir que un petardo, una matasuegra o cualquier otro tipo de explosivos, dinamitas, bombas que estemos utilizando, son los accidentes que sean causados por el uso y manejo de explosivos, obviamente van a generarse como riesgos extraordinarios. El único caso autorizado para el uso de explosivos es el tema de la minería. En la minería, obviamente conocemos que los mineros, una vez que realizan la perforación, colocan en los orificios que han realizado eh, sustancias como el anfo, la mecha y la dinamita. Y ellos, obviamente, si sufrieran como actividad laboral un accidente causado por una de estos explosivos, solo en ese caso, si está reconocido por el empleador como accidente de trabajo y tiene su formulario debidamente llenado y firmado y presentado, obviamente va a ser reconocido como accidente de trabajo. Solo ese caso de minería. Acá nos mencionan los accidentes de tránsito para el causante del accidente y que es identificado, sí se considera como un riesgo extraordinario. Para la persona que ha sido atropellada y que estaba yendo a su trabajo, va a prevalecer el accidente de trabajo siempre y cuando presenten los instrumentos coercitivos que hemos visto anteriormente.
la denuncia ante tránsito y también el SOAT, la activación del SOAT. Entonces, son hechos fortuitos, imprevistos, ajenos a la voluntad de las personas que se producen en vía pública, espacios de libre circulación o en otras áreas en que uno o más vehículos motorizados ocasionan lesiones corporales de una o más personas que incluso provocan fallecimiento. Y para terminar los riesgos extraordinarios, vamos a analizar lo que es la acción en estado etílico. Para su tipificación como riesgo extraordinario, se procederá a un análisis de alcohol en sangre realizado por el laboratorio para determinar el grado alcohólico que hasta 0,49999 gramos de alcohol por 1000 mililitros de sangre es tolerable. Y cuando es igual o mayor a 0,50 gramos de alcohol por 1000 mililitros de sangre, es sancionable. En eso de la alcoholemia, lo realizan laboratorios eh, autorizados, vale decir, los entes gestores de salud, si cuentan con el reactivo correspondiente para el test de alcoholemia, van a realizar este análisis y en muchos casos va a depender del reactivo. Los valores pueden ser en gramos de alcohol por litro de sangre, como es el caso que vemos en la diapositiva, o en algunos casos he visto resultados de alcoholemia en miligramos por decilitro. Lo que tenemos que hacer si tenemos estos valores de miligramos por decilitro es transformarlos a gramos por litro y de esa manera vamos a tener el valor real para ver si ese valor es sancionable o es tolerable. Últimamente he estado recibiendo llamadas de diferentes trabajadoras sociales de establecimientos de salud y me han realizado la siguiente consulta. Ingeniero, ha llegado un trabajador, tiene halitosis alcohólica, sin embargo, se ha negado a la alcoholemia porque nos han indicado los de asesoría legal que tenemos que pedirle un consentimiento para que se le realice al trabajador esta prueba. Y yo he realizado una consulta a asesoría legal. Todavía no he recibido la respuesta, sin embargo, voy a insistir, voy a mandar una reiterativa a mi nota para ver si esto del consentimiento es un requisito en este tipo de casos, porque si fuera así y ilegalmente el trabajador, si no da el consentimiento, nosotros no tuviéramos la posibilidad de realizarle una alcoholemia, no pudiéramos demostrar que ha vulnerado la normativa y que estaría justamente tratando de esquivar el tema del riesgo extraordinario. Yo creo que todas las personas que trabajamos en los entes gestores de salud tendríamos que hacer la consulta y de tal forma que una vez que asesoría legal nos responda si es un requisito, si en alguna normativa indican que realmente existe esta situación, bueno, tendremos que ver cómo vamos a asumir el caso. Por el momento, hasta que no haya un instructivo que nos indique que se tiene que pedir el consentimiento y demás, los médicos tratantes de emergencias o de consulta externa, en fin, que adviertan que el trabajador está bajo influencia de no solo alcohol, cualquier otra sustancia nociva a la salud, entonces tenemos la obligación de pedir los análisis correspondientes, en este caso específicamente alcoholemia. Y bueno, ahora sí entramos a describir algunos casos especiales que durante toda la experiencia de los años que llevo trabajando en el área de higiene y seguridad industrial, hemos recibido casos en los cuales eh, son, son especiales. Accidentes en motocicleta, cuando el piso es resbaloso, el trabajador al partir resbala la llanta de la motocicleta y provoca una caída lastimando al conductor. En este caso, como les indicaba, la unidad de tránsito no elabora informe
porque no ha habido una colisión, no ha habido un atropello, no ha habido un exceso de velocidad. Entonces, en estos casos, lo que le vamos a pedir al accidentado es simplemente, como es un accidente de motocicleta, la licencia de conducir categoría M vigente y su SOAT, más su denuncia de accidente de trabajo. Lo que les mencionaba en alguna parte de mi disertación, un perro persiguiendo a la moto, por esquivar al perro, la motocicleta cae y provoca heridas y lesiones al conductor. De igual manera, eh, a manera de anécdota, una vez, cuando yo era del Departamento Nacional de Medicina del Trabajo, me llaman de una distrital y me dicen, ingeniero, hay un riesgo extraordinario. Un perro ha hecho caer al enfermero que estaba yendo a atender un parto en una localidad muy alejada. eh, y le comento de que lo estamos tipificando como riesgo extraordinario. Yo les digo, a ver un ratito, la condición para ser riesgo extraordinario indica causado por tercera persona, no dice por tercer perro o por cualquier otro animal. Entonces, en esos casos, porque en el oriente se pueden cruzar venados, se pueden cruzar iguanas, se pueden cruzar una serie de animales, no necesariamente perros. Entonces, estos accidentes, como no tienen una denuncia, no es aceptado por tránsito para hacer la denuncia, lo único que pedimos es lo mismo, licencia vigente y que tenga, obviamente, su SOAT, la motocicleta. Ojalá, Principalmente en el oriente del país, los motociclistas suelen llevar a toda la familia en la moto. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver imágenes de Riberalta, Cobija, lugares donde el uso de la motocicleta es muy común. Creo que hay más motocicletas que habitantes en Riberalta, ¿sí? De esta manera, he visto en Riberalta familias enteras, 5 personas sobre una motocicleta. Cuando uno compra el SOAT de una motocicleta, el SOAT asegura a 2 pasajeros, vale decir, al conductor y un pasajero más, porque eso es lo que permite la motocicleta, 2 asientos tiene, ¿no? Para el conductor y uno para llevar a una persona. Entonces, en este caso, las otras 3 personas estarían descubiertas por el SOAT y lamentablemente, si llegaran a la caja, tuviéramos que tipificarlo como riesgo extraordinario, cobrando todas las prestaciones que le lleguemos a otorgar. Otros casos especiales que he visto, motos con placa de zona franca en departamentos que tienen frontera con otro país. Actualmente, el tránsito les obliga a comprar el SOAT. Entonces, sea que tengan la placa de zona franca, la placa SOFRI o SOFRA, entonces deben igual comprar el SOAT. En muchos casos me decían, pero no tiene placa oficial, está con la placa simplemente de zona franca. Y yo le decía, bueno, lamentablemente la normativa actual dice que tiene que tener SOAT, no por el hecho de tener placa de zona franca, no debe cumplir con el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Entonces, en esos casos hemos ido aplicando lo que es la normativa y la exposición voluntaria al riesgo al subirse a una movilidad sin SOAT, hemos cobrado todas las prestaciones. Accidentes de trabajo de personas que tienen enfermedades psiquiátricas como el alcoholismo. Si la enfermedad eh, psiquiátrica ya fue determinada y ya fue diagnosticada en el expediente clínico, supongamos hace 2 años, y hoy día el trabajador haciendo una actividad laboral se accidentara, obviamente al ser alcohólico va a generar, si le hacemos una alcoholemia, un valor por encima de lo permitido. Sin embargo, si la enfermedad ya fue diagnosticada anteriormente, tenemos que verificar simplemente que
esté en el expediente clínico y si realmente ya fue diagnosticada hace 2 años o cualquier otro tiempo anterior al accidente, obviamente va a ser considerada como accidente de trabajo. Obviamente la norma nos dice que ningún trabajador puede entrar a el lugar de trabajo bajo efectos del alcohol. Sin embargo, en esta situación se ha hecho la consulta correspondiente y nos han indicado de que la Constitución Política del Estado, en uno de sus articulados, todo boliviano tiene derecho al trabajo, nos dice, y a la salud, con seguridad industrial y salud ocupacional, una serie de aspectos que si analizamos adecuadamente, en muchos casos no los cumplimos. Sin afectar el derecho al trabajador, verificamos que haya sido determinada como enfermedad psiquiátrica o alcoholismo y con eso se acepta como accidente de trabajo. Los accidentes de trabajo, cuando por temas de ascensos, tienen que someterse a pruebas físicas como el test de Cooper. Instituciones como la policía, las Fuerzas Armadas, realizan para los ascensos unas pruebas de suficiencia como es el test de Cooper, y en muchas de estas pruebas los trabajadores resultan lastimados o accidentados. Entonces, si el formulario de denuncia de accidente de trabajo indica que al realizar el test de Cooper sufre una caída, en fin, y resulta lesionado, sí se lo acepta como accidente de trabajo. Accidentes en trayecto de personas que trabajan en frontera y que vienen fines de semana a las ciudades a recibir prestaciones médicas y visitas a la familia. Eh, por diferentes razones, principalmente médicos y también profesores o enfermeras, tienen que desplazarse a lugares alejados de las ciudades donde no tienen ni siquiera salud pública, vale decir, establecimientos de salud del ministerio o del SEDES, y necesariamente, pues al estar afiliados a la caja, tienen que trasladarse los días viernes, una vez terminada la jornada laboral, grandes distancias, ¿no? Copacabana, un ejemplo, eh, trasladarse hasta la ciudad de La Paz más o menos implica unas 4 horas. Entonces, saliendo de su trabajo el profesor a las 2 de la tarde, estará a las 3 tomando una movilidad y llegando a La Paz a las 7, 8 de la noche. ¿Para qué? Para recibir prestaciones médicas en algún establecimiento de salud de la caja o del ente gestor donde está afiliado y aprovecha para visitar a su familia. Entonces, estos accidentes también son considerados como accidentes en trayecto. Los casos que no son accidentes de trabajo, por ejemplo, accidentes de trabajadores que realizando actividad deportiva por aniversario de la institución o del colegio en el cual realizan actividad física, sufren accidentes, así sea en horario de trabajo y en el lugar de trabajo. No se olviden que la definición de accidente de trabajo decía evento súbito y violento, causa externa, con ocasión o como consecuencia del trabajo. Hay muchos trabajadores que en aniversarios realizan actividad deportiva dentro del horario de trabajo o terminando la actividad laboral. Estos accidentes son comunes. Están realizando una actividad deportiva y deben ser tipificados como accidentes comunes. Las prestaciones, tanto en especie como en dinero, los dará el seguro de enfermedad. Accidentes de trabajadores que desempeñando actividad laboral son expuestos a contaminantes en su ambiente laboral y fruto de esa exposición terminan desmayados, terminan muertos o está afectada su salud. Hemos tenido recientemente un caso de un trabajador de un laboratorio que lamentablemente perdió la vida. El diagnóstico que pone el médico en el certificado es de falta de oxígeno, anoxia.
Y cuando hacemos un poquito la investigación del caso, nos indican de que el trabajador estaba haciendo pruebas con productos químicos, entre estos, creo, si no me equivoco, ácido nítrico. Como nadie se percató que durante la jornada no salió del ambiente laboral donde estaba haciendo estas pruebas, él ingresa a las 8 de la mañana y nadie se percata pues de que no estaba realizando otra actividad laboral. A las 4 o 5 de la tarde ingresan, ya extrañados por la ausencia, ingresan al área y obviamente lo encuentran ya sin vida. Estos accidentes no son súbitos y violentos, lamentablemente. La condición de súbito y violento son segundos o fracciones de segundo en las cuales ocurre el accidente. Sin embargo, la exposición a ya sean minutos u horas a un determinado contaminante se encierra más en el tema de una definición de enfermedad profesional. Como ha fallecido, tiene derecho a iniciar un trámite de renta por fallecimiento y si pueden demostrar, va a ser por enfermedad profesional, siempre y cuando los informes del hecho así lo indiquen. Y también los otros accidentes que no son accidentes de trabajo, accidentes de trabajadores que desempeñando actividad laboral sufren convulsiones o pérdida del conocimiento por enfermedad de base. Hay muchos casos en los que las empresas vienen con formularios de denuncia de accidente de trabajo y dice el accidentado se ha desmayado y se ha roto su cabeza. Cuando investigamos el accidente, este trabajador tenía epilepsia. Al ser la epilepsia una enfermedad común, si esta epilepsia está siendo tratada, nos han explicado la parte médica que no tendrían eh, convulsiones. Si el trabajador está cumpliendo con su tratamiento, no tendrían convulsiones. Pero en el caso de que este trabajador haya dejado de tratarse, obviamente va a presentar convulsión. Si es una epilepsia, es una enfermedad común, enfermedad de base, razón por la que deja de tratarse como accidente laboral, así haya sufrido la convulsión estando trabajando. Bien, doctor, simplemente para terminar les muestro un certificado de incapacidad temporal que tiene 3 casillas. El certificado de incapacidad temporal tiene 3 casillas, una por riesgo profesional que se aplica específicamente cuando se trata de accidentes de trabajo, enfermedad que se aplica para enfermedades comunes y accidentes comunes, también se aplica para enfermedades profesionales, esta casilla, y la última casilla, maternidad. Analizando las 3 casillas, son los 3 seguros que cubre la seguridad social de corto plazo, el régimen de corto plazo. En ningún documento está el tema del riesgo extraordinario. Sin embargo, hay algunos profesionales cuando emiten este certificado de incapacidad temporal que le van poniendo con bolígrafo reo. En nuestra institución, que es la Caja Nacional de Salud, ya se ha prohibido esa situación. Él no puede poner reo, tiene que comunicar la situación a vigencia de derechos si es que ha determinado que es un reo, y vigencia de derechos le va a poner un sello al certificado de incapacidad temporal y va a quedar sin marcar ninguna casilla. Las 3 casillas son para los seguros que cubre la seguridad social de corto plazo: riesgo profesional, enfermedad y maternidad. Les agradezco mucho por la paciencia que han tenido al escuchar mi presentación. Y ahora sí, doctor, podemos pasar a la ronda de preguntas de quienes quieran participar. Muchas gracias. Estimado ingeniero, Buenas noches. Carlo, por la excelente ponencia que acaba de darnos. Realmente yo creo que muchos acá de los participantes de este segundo ciclo han debido aprender muchísimo y han debido aclarar muchas dudas, vislumbrar además mucho acerca del Código de la Seguridad Social
y acerca de muchas eh, situaciones extremadamente particulares con ejemplos bastante concretos. Muchísimas gracias, ingeniero. Voy a aprovechar ahora para leer primero el chat, ¿ya? Los participantes pueden ir haciendo sus preguntas o pueden levantar la mano, ¿ya? Yo les voy a ir indicando. En primer lugar, tenemos aquí una que indica, si el trabajador no tiene SOAT o licencia de conducir y sufre un accidente dirigiéndose a su trabajo, ¿ya no sería accidente de trabajo? Sí, doctor, justamente lo he mencionado en la presentación. Deja de ser accidente de trabajo por incumplimiento a la adquisición del seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Como dice la definición, dice seguro obligatorio. No hay excusa para manejar una motocicleta o un vehículo sin haber adquirido el SOAT. Si yo me subo a una movilidad sin SOAT, me estoy exponiendo a que realmente no sea reconocido como accidente de trabajo. Y esto ocurre cuando uno viaja, por ejemplo, a Caranavi. Uno viaja a Caranavi y en Caranavi encuentra una serie de movilidades chutas, ¿no? Las que conocemos sin placa. Y uno, por trasladarse de uno a otro lugar, tiene que tomar estas movilidades. Yo particularmente recomiendo no subirse a esas movilidades, buscar un taxi que tenga una placa oficial. Ahí siquiera voy a sospechar que ha adquirido el SOAT y cualquier accidente que sufra en esa movilidad va a estar cubierto por el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito. Lo mismo ocurre con la licencia de conducir. Si uno no tiene una licencia de conducir vigente o no porto la licencia de conducir, por no haber gestionado mi licencia, entonces se transforma en extraordinario. Muchas gracias, Inge. Tenemos otra pregunta e indica, ¿se pueden retomar prestaciones después de un accidente de tránsito con atención en servicios privados de un paciente en estado mínimo de conciencia? Sí, si el certificado médico extendido por este establecimiento de salud nos indica de que el paciente ha llegado semiconsciente o inconsciente, la caja tiene la obligación de recoger al paciente para continuar con las prestaciones, ya que la empresa está cotizando por ese trabajador. Uno de los requisitos, cuando justamente Vigencia de Derechos verifica la documentación para el sellado del formulario, es que esté la empresa cotizando por el trabajador, que no se encuentre en mora. En mora solamente hay una situación, solamente atenciones de emergencia para los trabajadores de empresas en mora, al cual, de acuerdo al reglamento del Código de Seguridad Social, si mal no recuerdo, el 492, el artículo 492 indica que las prestaciones serán cobradas en el doble. Vamos a cobrar el doble por las prestaciones que le hemos dado, pero ¿le corresponde la prestación? Sí, le corresponde. Entonces, si el certificado médico dice que llegó inconsciente o semi-inconsciente, esa persona no tenía la capacidad de decir yo tengo un seguro, llévenme a mi seguro o exigir el seguro. ¿Por qué es importante, Doc, que lleguemos a nuestro ente gestor de salud? Usted es médico del trabajo y conoce bien, muchos de los colegas están acá, médicos del trabajo, conocen que cuando se inicia un trámite de renta por invalidez, lo que pedimos es el expediente clínico del ente gestor de salud. Si uno es atendido en un establecimiento de salud particular, no es considerado ese expediente. El único expediente considerado para la calificación es el del ente gestor de salud. Y si yo, después del accidente, he sido atendido por una decisión mía en un establecimiento particular, obviamente estoy dando la posibilidad a que no, la caja no me cubra las demás prestaciones y no pueda calificar a una renta por la gestora. Entonces es importante, si uno está consciente después del accidente de tránsito o el atraco, pedir que se lo lleve a su ente gestor de salud y una vez que se
acaben los montos del SOAT, la caja tiene la obligación de continuar con las prestaciones hasta su reinserción laboral y rehabilitación del trabajador. Entonces, de esa manera, sí va a poder inclusive generar una renta en caso de quedar inválido. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos aquí algunos mensajes de agradecimiento por la información tan valiosa que nos permitió recordar. Aquí hay otra pregunta. Indica, buenas noches, el sello de reo de vigencia de derechos, ¿cuál sería el modelo? Pregunta. Modelo como para el sello, eh, generalmente para que realmente esto sea distinguible, es un sellito cuadrado eh, con una gomita que dice riesgo extraordinario. Generalmente hemos recomendado que lleve tinta roja. Usted sabe que el rojo nos advierte de peligro y de esa manera vamos a poder cobrar las prestaciones otorgadas a este asegurado por el riesgo extraordinario. Muchas gracias, Inge. Tenemos otra. Indica, ¿cómo se procede con las bajas médicas en caso de riesgo extraordinario? ¿El empleador puede exigir reembolso o debe descontar el sueldo al trabajador por los días de ausencia? Bien, todos los que conocemos seguridad social de corto plazo, conocemos que los certificados de incapacidad temporal solamente son otorgados a trabajadores por riesgo profesional, enfermedad o maternidad. No hay reembolsos por riesgos extraordinarios. La baja simplemente se la solicita para justificación de inasistencia al trabajo. Y relacionando al tema del descuento y demás, yo no voy a poder responder esa pregunta por cuanto ese es un tema que tendríamos que trasladar la pregunta a personal del Ministerio de Trabajo. Lo que conocemos nosotros por los años trabajados en la institución es que las empresas les dan la opción a los trabajadores de ese tiempo tomarlo a cuenta de vacaciones. Si tienen vacaciones, los toman a cuenta de vacaciones y de esta manera no perjudican al trabajador. Si el certificado, o sea, si la baja médica o el certificado de incapacidad temporal se ampliara por muchos meses, en ese caso, inclusive les dicen que los van a mantener sin goce de haberes. Pero relacionado si se lo descuentan o no, no tengo la menor idea. Habría que trasladar la pregunta al Ministerio de Trabajo. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos varias preguntas bastante interesantes. Una es, una consulta, ¿es un accidente de trayecto la mordedura de un perro de camino al trabajo? Claro que sí. Decía bien clara la definición de accidente. Evento súbito y violento, causa externa, de una causa externa. Entonces, uno está en trayecto, viene un perro, le ha gustado la pierna de uno y le da una probada, entonces, justamente, dice, no, súbito y violento, la mordida, fracciones de segundo. Eh, ¿Causa un daño? Sí. ¿Estaba camino a mi trabajo? Sí. Entonces, sí debería ser reconocido por el empleador como accidente en trayecto, de hecho, accidente de trabajo. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos otro más. ¿Qué se puede realizar en el caso de trabajadores que trabajan viajando a comunidades y en el camino sufren lesiones y no se reportó en el momento, pero ahora tienen secuelas en su salud? Interesante pregunta y le agradezco. No se olviden que si el formulario no es presentado oportunamente dentro de los 5 o 10 días hábiles que indica el mismo formulario cuando ocurre en área urbana o área rural, el ente gestor de salud aplica el artículo 30 del Código de Seguridad Social. El artículo 30 del Código de Seguridad Social establece que las prestaciones otorgadas al trabajador que haya sufrido un accidente de trabajo, si el empleador presentara extemporáneamente este formulario o no lo presentara, será pasible a una multa. Las prestaciones otorgadas al asegurado correrán por cuenta del empleador hasta que éste presente la denuncia, dice. Entonces, lo que hacemos nosotros es justamente eso. Si este trabajador
en el campo, ha sufrido una lesión, un accidente de trabajo. Pero han pasado días, él no sentía mayor dolor y después de 10 días recién siente molestias en la rodilla lesionada y acude a la Caja Nacional de Salud. Entonces, el artículo 30 dice, desde la fecha del accidente tenemos 5 días para el sello de vigencia de derechos. En la Caja Nacional de Salud consideramos el sello de vigencia de derechos. Entonces, si el sello de vigencia de derechos está contemplado el plazo entre la fecha del formulario y la fecha del accidente del sello de vigencia, están los 5 días hábiles, no hay ningún cobro ni ninguna sanción porque está presentado oportunamente. Pero si es presentado extemporáneamente fuera de los plazos establecidos, aplicamos el artículo 30. Todas las prestaciones que le hayamos dado a ese trabajador le vamos a cobrar. Si él presenta su formulario el día 12, día del accidente el 1 de febrero, presenta su formulario en área rural, me están diciendo que es lejos de acá. Entonces, lo presenta el 22 de febrero. Yo contabilizo 10 días hábiles, más o menos cae al 14 de febrero. Si no hay ningún feriado de por medio, entonces ya el día 22 está fuera del plazo. Desde el 22, que es el sello de vigencia, para nosotros como caja se constituye un accidente de trabajo. Todas las prestaciones entre el 1 y el 22 le vamos a cobrar. Entonces, si se puede denunciar, sí, pero van a haber sanciones. Se va a aplicar el artículo 30, pero después de que ya tenga el sello de vigencia, desde esa fecha hacia adelante, para la caja es un accidente de trabajo y le corresponden al trabajador las prestaciones tanto en especie como en dinero del seguro de riesgo profesional. Muchas gracias, Inge. Bueno, tenemos varias preguntas, incluso están pidiendo su número, Facebook, están Con todo felicitando. gusto, el 725-10-725 para cualquier consulta. Aquellos mensajes que no hemos podido responder, Doc, que los pasen al WhatsApp, al 725, repito, 10-725. Y por WhatsApp que me hagan su consulta. Podemos dar de por ahí curso a las personas que están presentes en sala y están levantando la mano. Muchísimas gracias, Inge. A ver, vamos a ver si hay más en sala que pueda hacer la pregunta. Sí, buenas noches. Quiero hacer una pregunta. Siga, por favor. Sí, bueno, quería consultar cuánto tiempo debe transcurrir para catalogar un accidente de trabajo. Muchas veces hemos visto que después de 24 horas, incluso días, el paciente llega a la emergencia o a la consulta externa indicando un accidente de trabajo. Pero bueno, ya han transcurrido, como le digo, varios días. ¿Cómo Ya. tendría que procederse en ese caso? Mayra, el derecho a denunciar un accidente de trabajo no prescribe. Yo puedo denunciar un accidente después que ha ocurrido el 2005. De por ahí no haya hecho en su oportunidad el formulario y de por ahí necesite por algún trámite y demás presentarlo después del 2026, después de 21 años, perdón. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si yo presento mi formulario, me van a aplicar el artículo 30. Todas las prestaciones desde el 2005 supongamos que he tenido una lesión en el brazo derecho, una fractura de cúbito y radio. Todas las prestaciones desde el 2005 que haya recibido por esa lesión, el ente gestor de salud me las va a cobrar. O sea que no hay plazos para denunciar accidentes de trabajo. La ex ley de pensiones 1732 tenía un acápite relacionado a tener que uno tenía 3 años posteriores al accidente de trabajo para iniciar un trámite de renta por invalidez. Eso decía la ley 1732, ex ley de pensiones, la mamá de la 065. Sin embargo, la nueva ley ya no establece ningún plazo para iniciar trámites de renta, para poder realizar la denuncia del accidente de trabajo. Haya sido hace 10 días, haya sido hace 10 meses, hace 10 años, yo tengo el derecho de presentar el formulario. Sin embargo, tengo que conocer que las prestaciones por
que me hayan dado, tanto en especie como en dinero, van a ser recuperadas por el ente gestor de salud por incumplimiento al artículo 30. No sé si queda claro, Mayra. Sí, bueno, más que todo la duda va referente a las prestaciones en salud, más que el formulario, ¿no? Por Porque eso le ¿cómo digo, corroboramos? nosotros damos prestaciones. Pero, por ejemplo, después de 3 días, el paciente se cayó, qué sé yo, tuvo un traumatismo cráneoencefálico, un Por ejemplo, eso, ¿no? Después de 5 días va y cómo corroboramos que evidentemente ha sido en el trabajo. ¿Por ah, qué? Y aquí va una pregunta más que Mayra, quería Mayra, hacerle. Mayra, Sí. Mayra, el requisito para hacer accidente de trabajo es que presente el formulario de denuncia de accidente de trabajo que les he mostrado, de la gestora. Ahora, el formulario debe estar reconocido por el empleador. Esa es la condición única que se debe cumplir. Si el empleador lo está reconociendo con sello y firma la denuncia como accidente de trabajo, entonces ahí ya estamos, no podemos dudar porque es un documento que tiene carácter de declaración jurada. Les he mencionado bien clarito en la disertación. Entonces, Ingeniero, sí, perdón que le interrumpa, ingeniero. Tal vez la colega está queriendo saber si viene un trabajador al hospital a solicitar la atención de emergencia después de 3 días, por decirle, como dice la colega. ¿Cómo nosotros sabemos que es accidente? Porque los plazos son 5 y dependiendo si es área urbana o rural, son 10 días. Pero acá la claro, normativa Marioli, nos dice que aclaro, Marioli, el empleador debe comunicar, y asimismo también lo señala en el código, debe comunicar el empleador del accidente de trabajo inmediatamente dentro de los plazos de 24 horas. O no, sea, 24 tendría que horas en comunicar. casos de que el accidente cause invalidez, dice. Ujú. Es No. bien difícil determinar qué accidentes van a dejar inválido al trabajador. De hecho, yo les comento, ¿no? Hemos pedido a varias reuniones a la gestora para corregir este tema. No se olviden que ese formulario data de hace mucho tiempo. El autor del formulario es la Caja Nacional de Seguridad Social. Este formulario data de hace más de 40 años. Se lo ha utilizado, ¿por qué? Se lo ha utilizado por la Caja Nacional de Seguridad Social, porque la Caja Nacional de Seguridad Social administraba los 6 seguros: enfermedad, maternidad, riesgo profesional, vejez, invalidez y muerte. O sea, no había una discriminación como después de 1997, el régimen de corto plazo queda a cargo de los entes gestores de salud para la atención del seguro de maternidad, enfermedad y riesgo profesional, y el de largo plazo, las AFPs, como administradores de fondos de pensiones que administraban el seguro de vejez, invalidez y muerte, derechohabiente. Entonces, no había eso. Por eso es que ese formulario lleva esos errores, porque se lo utilizaba para cuando era la Caja Nacional de Seguridad Social y manejaba ambos regímenes. La Caja Nacional pagaba rentas de invalidez, pagaba rentas de vejez, de muerte. Entonces, ¿tiene errores el formulario? Sí. Ahora, como le digo, ¿por qué se establecen los plazos? Los plazos sirven para la aplicación del artículo 30 del Código de Seguridad Social, simplemente para eso. No son para las prestaciones. El derecho a la prestación no es vulnerado por este plazo. Yo puedo ir Mm, después de 20 días de haber ocurrido el accidente de trabajo al servicio de emergencia. Yo voy a agarrar y le voy a decir, señor, sí, yo he sufrido hace 20 días en mi trabajo, una máquina me ha aplastado la mano. pero Ese ya no rato es de no sentía emergencia. dolor, nada, y después se me ha empezado a inflamar. Entonces, después de los 20 días, yo agarro, tipifico, voy a creer en la buena fe de la versión del trabajador, en su trabajo, y le voy a dar los plazos para el tema de la presentación de su formulario de denuncia de accidente de trabajo. Después ya han pasado 20 días, le entiendo del accidente.
pero nosotros en emergencias tipificamos de acuerdo a lo que nos dice el paciente. Me ha ocurrido en mi trabajo, a riesgo profesional. Me ha ocurrido en mi casa, accidente común. Me ha ocurrido estaba de vacaciones, accidente común. Entonces, Fue un accidente común, entonces, ¿no? perdón, señor Becerra, no sé cuál fue su accidente común. No, a mí me tuve una caída en la mano, en la ducha, y justamente estaba fuera del trabajo, ¿no? Estaba en etapa de descanso y me tiré una caída y tuve una fractura en el metacarpiano. ¿Eso Entonces, fue en su ah, casa, señor Becerra? sí, en mi casa fue, en mi casa. Perfecto. Todas las prestaciones tienen que ser por accidente común, las cubre el seguro de enfermedad. Ujú. Perfecto, No sé perfecto. si Solo Sí, Mayra y introducción. Marioli Buenas ya quedó noches. claro. Quería simplemente complementar algo más referente a esto. Ha pasado recién en la caja. ¿Qué pasa cuando el trabajador brinda información falsa para beneficio propio? En este caso, ha declarado que era un accidente de trabajo. Luego la empresa manda de que evidentemente no era accidente de trabajo, que era un accidente común. Jugando fútbol se rompió el tendón de Aquiles, pero le ha declarado otra cosa, información completamente falsa. ¿Qué sucede en esos casos y cómo se actúa con el trabajador? Y con eso termino. Gracias. Muy bien, Mayrita. Le comento de que esos casos son muy comunes. El trabajador, por recibir atención rápida, adultera la versión original, vale decir que da datos falsos, miente y nos dice que ha ocurrido en su trabajo cuando ha ocurrido jugando fútbol. Obviamente el empleador sabe de que el domingo han jugado un campeonato, se ha roto el tendón jugando fútbol y no quiere reconocer el accidente, pero él ya dio la información como accidente de trabajo, ya le hemos generado el DMT 026. Para anular el DMT 026, nosotros le pedimos una nota al trabajador o al empleador. El empleador en muchos casos nos indica, no vamos a reconocer el accidente como accidente de trabajo porque esto ha ocurrido cuando estaba jugando fútbol. Entonces nosotros respondemos indicando de que vamos a anular el DMT 026 como accidente de trabajo, pero ya le corresponde a la empresa aplicar las sanciones correspondientes de acuerdo a su reglamento interno. Entonces, de esa manera, la empresa es quien va a sancionar a este trabajador por haber dado datos falsos y haber intentado beneficiarse de las prestaciones, tanto en especie como en dinero, por algo que no ha ocurrido realmente en su trabajo. Eso, Mayrita. Muchas Buenas no- gracias. Bien, buenas noches. nos ordenamos un Quisiera, poquito. Ruth Ábalos, por favor, que estaba con la mano al inicio. Ruth, si tiene alguna pregunta. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, definitivamente, ingeniero, me quedó una duda con respecto al tema de los accidentes de tránsito que mencionó, ya que el reglamento del SOAT le menciona que las personas de cualquier accidente de tránsito deben ser llevadas al centro más cercano al que haya ocurrido el accidente de tránsito, sea este o no parte de su seguro. Y muchas de las instituciones policiales y de bomberos y todos hacen esto. Te llevan directamente al centro más cercano y te dejan ahí. Eso por un lado. Entonces, aunque tú digas que tienes tu seguro y quieres que, por decirles, su accidente ha sido, no sé, pues en Viacha y el centro médico está en el Alto y usted quiere que lo lleven, lo van a llevar al centro más cercano. Eso por un lado. Y otro, hay un artículo también en el reglamento del SOAT que le dice que cualquier otro seguro deberá ser activado sobre la cobertura del SOAT o el equivalente a la misma. ¿Por Sí. qué? Porque en ocasiones cuando no hay el SOAT, hacen que la persona pague hasta el monto de cobertura del SOAT y posterior a este debería entrar cualquier seguro que tenga, el de seguridad social o seguros privados que existan. Entonces, en relación a eso, ingeniero, me quedó esa duda y quisiera que más o menos me aclare cuál es
el artículo o la ley que ustedes están tomando en cuenta para que, obviamente, lo que usted decía, ¿no? Que esto puede perjudicar más a la larga cuando se tenga tal vez que dar una incapacidad total, porque en realidad, como cualquier historia clínica o expediente clínico, es un documento médico legal que es certificado y es foliado cuando uno lo pide, puede ser trasladado para que se ponga en conocimiento al ente gestor al que yo pertenezco para que obviamente se dé la continuidad correspondiente a las atenciones que yo pueda tener, sea que yo esté en estado consciente o inconsciente, como le digo, haciendo una relación con el tema del SOAT. Y la otra consulta, ingeniero, que tengo es en relación a Ruth, iremos, cuando... Ruth, iremos respondiendo, porque si no yo me voy a perfecto, perder. Son ingeniero, muy largas perfecto. sus intervenciones y me voy a perder. El reglamento del SOAT indica muchas cosas. Usted lo ha mencionado bien claramente. Eh, Cuando no hay SOAT, tiene que cubrir el monto del SOAT y después seguir cubriendo y demás cosas. Eso es para las personas que no han adquirido un SOAT y provocan un accidente. El tema de que pueda ser trasladado al hospital más cercano, obviamente, pero los vacíos legales en el SOAT, en el reglamento del SOAT, son una, un gran dolor de cabeza, porque, como le digo, nosotros como caja hemos analizado todo aquello. Imagínense cuántos accidentes tuviéramos que dar cobertura posterior a que se han acabado los fondos del SOAT, accidentes graves, fracturas expuestas, ¿qué le digo? No sé, un accidente grave con multifracturas y demás, no, le costaría un ojo de la cara al ente gestor de salud. La situación económica de los entes gestores de salud creo que no dan como para... Entonces, justamente para contrarrestar estos vacíos legales, es que las comisiones de prestaciones ya han sacado, inclusive la ASUS tiene un reglamento único eh, para otorgar las prestaciones. Y cada institución tiene su reglamento de la Comisión de Prestaciones. En estos reglamentos están todo lo que yo le he mencionado eh, y deben ser aplicados, obviamente, en todos los establecimientos de salud. Desde el 2011 deberían estar siendo aplicados, porque esas resoluciones, esas circulares de la 02/2011 ya debería obligar a todos los entes, bueno, en el caso de la Caja Nacional de Salud, la aplicación de esta circular, se van a continuar las prestaciones siempre y cuando desde el primer momento haya recibido prestaciones en la caja. Pero ahorita no estamos cumpliendo aquello. Estamos recibiendo pacientes del arco iris donde se han acabado su SOAT, viene acá, le seguimos atendiendo, seguimos gastando y nuestros recursos están cada vez siendo diezmados día por cada accidente que ocurre de esta naturaleza. Ruth, si su segunda consulta es cortita, se la puedo atender. Si no, por el WhatsApp, con todo gusto, se la Sí, atiendo también. ingeniero. Es cortita, simplemente en relación al itinere con respecto a las personas que van a los campamentos de trabajo y cumplen turnos. Entonces, muchas personas ingresan un día, 2 días antes a sus fuentes laborales. Entonces, se considera accidente de trabajo desde que salen de su casa para incorporarse 1 o 2 días antes, o solamente es el accidente que ocurre del campamento a su trabajo. Ya. Ruth, supongamos que el campamento está a ver, en Cochabamba, en Punata. ¿Cuántas horas tengo hasta Cochabamba de viaje? 7 horas. De Cochabamba a Punata, 1 hora más. Supongamos 9 horas con transbordos y todo aquello. Yo tuviera que viajar noche antes para llegar a mi fuente laboral. El hecho de viajar 2 días antes y demás ya rompe el concepto de accidente en trayecto, ruta y horario lógico para llegar a esa fuente de trabajo. Entonces, como le había mencionado, el empleador es quien reconoce el accidente de trabajo. Sin embargo, justamente el personal, inspectores de higiene y seguridad industrial, son quienes verifican todas estas situaciones al momento de recibir el documento y hacemos las cuestionantes, a ver, ¿dónde es este campamento? En Punata, sí. ¿Y por qué ha viajado 2 días antes?
Entonces deja de ser accidente de trabajo, no se reciben los formularios, salvo que tenga un memorándum expreso por su empleador para constituirse en su lugar de trabajo 48 horas antes, a lo que le correspondía. En ese caso, si tiene ese memorándum, le pedimos el memorándum y lo aceptamos como accidente de trabajo. Si no, deja de ser accidente de trabajo. Ingeniero, buenas. Muchas gracias, ingeniero. Ruscaya Giraldes, Buenas noches. buenas noches. Quiero hacer inicialmente dos consultas así muy rápidas y una aclaración como tercera. La primera, ¿qué pasa cuando el empleador presenta un formulario de accidente de trabajo que es fraudulento? ¿Qué hace el ente gestor para poder hacer la sanción o qué representación legal tiene que hacer a la empresa? Esa es una pregunta. La respondo, después me hace, por favor, la otra, ¿ya? Le respondo, hay muchos casos de estos, ya se han identificado, los casos están pasando a asesoría legal y asesoría legal está determinando a través de un análisis legal si se trata de un uso de instrumento falsificado, iniciar los procesos penales correspondientes. Gracias, Inge. La segunda, en el caso de la presentación del formulario de accidente de trabajo, y sabemos de que si hay alguna secuela o se declara inválido, bueno, la gestora le reconoce o le indemniza ciertos subsidios o ciertos Una renta le indemnizaciones. va a pagar, una renta por invalidez. ¿La empresa tiene algún beneficio social, algo que tiene que relacionado con esto para indemnizar al trabajador o solo es la gestora? Solo la gestora. Lo que pasa es que la Ley General del Trabajo, en uno de sus artículos, menciona por miembro amputado, o sea, por miembros perdidos, una indemnización en porcentajes, ¿ya? Sin embargo, cuando vienen las consultas de trabajadores que han sufrido una amputación, van al ministerio, el ministerio lo manda, anda a la caja, medicina del trabajo, ellos que te digan cuánto te tiene que pagar tu empleador. Y cuando vienen, yo alguna vez les he hecho la consulta, ¿no? A ver, ¿cuánto cuesta tu mano amputada? Me he dicho 10,000 bolivianos. Yo tenía plata ese día de mi sueldo, he agarrado, he sacado un cuchillo y le he dicho, ya, te voy a cortar tu otra mano. Ven, toma 10,000 bolivianos, le he dicho. Yo creo que ningún miembro perdido tiene un valor. Entonces, mal hace el ministerio al querer exigirle a los empleadores una sanción establecida en la misma Ley General del Trabajo, como le digo. Sin embargo, lo que nosotros los orientamos a los trabajadores es más bien que la empresa se comprometa a continuar dándole trabajo, porque muchas empresas pasa un tiempo y terminan despidiendo al trabajador. Usted lo ha dicho bien claro, la renta la paga la gestora. El empleador, si mantiene trabajando al trabajador, no tendría por qué indemnizar y yo creo que el trabajador tampoco pedir una indemnización por su miembro perdido. En caso de despido, ahí sí yo recurriría al ministerio para que me indemnicen por ese miembro perdido. Y su última aclaración, Cruzcaya. Última, por favor. Usted hacía mención que en el caso de los riesgos extraordinarios, la motocicleta, la motocicleta, un perro, No es riesgo extraordinario. Es un caso especial de accidente de trabajo si está reconocido por el empleador a través del formulario. Es un caso especial, pero no es un riesgo extraordinario. El accidente en motocicleta se vuelve extraordinario si el conductor no tiene licencia, no tiene SOAT o estaba en estado etílico. Solo en esos casos. El accidente por el perro, si él está sobrio, es un accidente de trabajo, Cruzcaya. no, puede existir a veces un accidente de tránsito por ser riesgo extraordinario y un accidente laboral mientras se dirigía a su fuente de trabajo. Pero usted decía
de que si en caso, por ejemplo, se atravesaba un perro o por la lluvia, se caía el conductor o el pasajero del motor, eso es un riesgo extraordinario. Mi No, no, consulta no, es, no, no. Cruzcaya, usted me ha entendido mal. Yo voy a, por favor, pedirles que no malinterpretemos lo que está establecida en la presentación. En ningún caso como riesgo extraordinario. Accidente de trabajo, caso especial. Así es, ingeniero. Así que que me Cruzcaya creo que ha confundido un poquito los conceptos que he emitido en la presentación. Le voy a agradecer que me escriba al 725-10725. Yo con todo gusto le voy a pasar la presentación para que usted vea que no he hablado de riesgo extraordinario cuando me he referido a los accidentes especiales, a los casos especiales, cuando son en motocicleta, ya sea por el piso resbaloso o ya sea por un perro, en fin. ¿Ya? Voy a dar parte a Rosemary, por favor, muy concreta su intervención, le agradecería. Rosemary Contreras, Bueno, ingeniero, muy buenas noches. Sí, sí, aquí. Muy buenas noches, ingeniero. buenas Primeramente, noches. felicitarle por la gran ayuda que nos brinda con este tema. Bueno, con todas las preguntas y todo lo demás, creo que muchas dudas ya lo he disipado. Simplemente esto, Porque está inflamado, cuando el paciente llega pues. desde el primer momento del accidente de tránsito, el SOAT, como se dice, a una entidad de la Caja Nacional, se le brinda la atención y el SOAT se actúa inmediatamente en nuestra ente, ¿verdad? En la Caja Nacional. ¿Sí? ¿Esto era siempre o es reciente, ingeniero? Esa duda es la que tengo. Siempre, Rosemary, si el paciente ha llegado en primera instancia a cualquier establecimiento de salud, siempre hemos pedido la activación del SOAT. Una vez que se ha terminado el monto del SOAT, la caja ha cubierto con todas las prestaciones hasta su rehabilitación de ese trabajador. Siempre ha sido así y siempre se va a manejar de la misma manera. Bueno, muchísimas gracias. Creo que Muy nosotros bien, alguna vez hemos cometido el error de mandar, ¿no? De la caja, esto es SOAT y bueno, tiene que ir a otro lado así, pero ahora ya tengo despejada la duda, ingeniero. Muchas gracias. muy bien. Carolina Quinta, Buenas noches, ingeniero. buenas Eh, noches, es- Carolina. ¿Cómo está? Muchas gracias. Es una consultita, por favor. Se trata de un pacientito que yo atendí y aparentemente presentó una caída del techo y a unos 5 metros más o menos impactó la región dorsal. En Y su vivía trabajo, no, en su domicilio. Estaba arreglando ya, el techo de su domicilio y bueno, él vivía en Chapare, ¿no? Se hizo ya, atender en algunos centros de salud y le indicaron que tenía su seguro y lo trasladaron, ¿no? ya, Le realicé la internación, todo eso y bueno, finalmente me enteré que le realizaron una cirugía compleja porque tenía fracturas en la columna dorsal, pero entró en debate este tema indicando de que era un riesgo por exposición voluntaria y eso quería que me aclare, por favor, porque eh, no se ha hecho, digamos, lo que ellos estaban diciendo de ya llamar a trabajo social. Al final, ¿qué es lo que se tenía que hacer con este caso? ¿Le cubre o no? Le quedé en duda cuál sería la situación con este Carolina, paciente. ¿quién ha puesto en duda si es riesgo? Usted ha escuchado mi presentación. En el tema de exposición voluntaria al riesgo solamente hay tres temas. El tema de portar armas sin permiso, el tema de manejar explosivos y el tema de suicidios. ¿Alguna vez he escuchado que los deportes de alto riesgo, solamente, cuáles son los deportes de alto riesgo? Por ejemplo, paracaidismo solamente con un paracaídas sin el paracaídas suplementario. Ese es un deporte de alto riesgo. El tema de escalada sin las líneas de vida, ese es un tema de exposición de alto riesgo. Si ocurriera un accidente en un paracaidismo donde se verifica que solamente saltó con un paracaídas, en ese caso sí se considera como un riesgo extraordinario, porque la norma para saltar en paracaídas nos indica que debe llevar un paracaídas de repuesto, un segundo paracaídas.
En el tema de escalaje o andinismo, deben estar siempre sujetos a líneas de vida. Pero hay personas, por aumentar su adrenalina, no cumplen con aquello, sufren un accidente y el seguro de enfermedad no tiene la obligación de cubrir estos accidentes. ¿Por qué? Porque hay una exposición voluntaria al riesgo. El reparar un techo, ya sea a 5 o a 10 metros de altura, no se transforma en un riesgo extraordinario, salvo que este trabajador haya estado en estado etílico y hayamos podido hacerle una alcoholemia donde el valor nos indicaba que era sancionable. En ese caso, obviamente, ¿no? Que deja de ser un accidente común y se trataría como riesgo este tipo de accidente. Habría que ver quién ha sido realmente el que nos ha puesto en duda, porque no sé de dónde se leen o no sé, creo que a simple criterio emiten algún criterio personal y en vez de ayudar nos confunde y obviamente perjudicado el trabajador, perjudicada la familia. Yo no sé dónde nos amparamos para decir que es extraordinario en la tipificación. ¿Usted es médico, Carolina? Sí, entonces esto sería como una enfermedad común Común, nada y debía más. ser la cobertura 100%. Exactamente, exactamente. Bueno, ¿Ya? muchas gracias. Muy bien. Liz Aquino, creo que ya Liz se cansó. John García, ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches. Disculpe, dos consultas puntuales. No sé si le entendí bien. Un ejemplo, a ver, un maestro aquí en el Oriente, no que es muy frecuente, que va hacia el trabajo en moto, tiene casco, tiene licencia, pero no tiene SOAT, igual es constituido riesgo extraordinario. exactamente, reo, por donde lo veamos, por falta de licencia. Exacto. Muy bien. Ahora, mismo paciente que sufre un accidente en otro lugar y sufre una fractura, pero viene a los días aquí a la curación. ¿Esa curación debe ser cobrada o tomada como riesgo extraordinario o se le puede realizar las curaciones nomás regulares, sin cobro? Dependiendo la cantidad de días y dependiendo la fecha de recepción del formulario de denuncia de accidente de trabajo. Desde la recepción del formulario, si es por consello de vigencia de derechos, desde esa fecha para el trabajador es un accidente de trabajo. Desde la fecha del accidente hasta la fecha del sello se cobran las prestaciones. Entonces va a depender de la cantidad de días y de la fecha de sellado del formulario de denuncia de accidente de trabajo. De eso va a depender, John. Ah, ya, pero y en caso de que no haya hecho la denuncia de trabajo, Si no ha hecho la denuncia de accidente de trabajo, así haya estado en trayecto, se convierte en un accidente común. Se dan las prestaciones por el seguro de enfermedad. El requisito para darle baja médica por riesgo profesional es que haya presentado su formulario de denuncia de accidente de trabajo de la gestora. muy bien. Gracias, ingeniero. Muy bien. Doctor, creo que ya no quedan manitos Doctor, levantadas. perdón, Hola. soy Lisa aquí. Ah, Liz, Doctor, estabas cenando sí, seguramente. perdón. Ahora sí. Sí, doctor, un accidente de tránsito, también tipificado como accidente en trayecto, reconocido por la empresa. La trabajadora estaba yendo como peatón y es atropellada por un vehículo. Entonces, hay un autor identificado. La pregunta, doctor, es si una vez que el SOAT cubre toda la cobertura del SOAT, el ente gestor debería de asumir, porque tenemos también en la ASUS que nos dice, ¿no? Que cuando un tercero sea el responsable, este cubrirá el importe que facture el ente gestor por las prestaciones otorgadas. Eso como responsabilidad en caso de riesgos extraordinarios. Esa es la duda, doctor, si el ente gestor debería cubrir. La paciente está recibiendo atención en otro centro que no es del ente gestor. Tal como le había mencionado Liz, la Comisión de Prestaciones tiene una circular. Esa circular nos indica que si desde el primer momento ha recibido prestaciones en la caja, le corresponderían las prestaciones una vez que llegue a nuestra institución. Si ha sido atendido en un otro lugar,
ya no le corresponderían, pero le comento que por el temor a los procesos por vulneración de derechos, la caja todavía no está aplicando esto estrictamente en todos sus establecimientos de salud. Vale decir que nos siguen llegando pacientes donde ya se han agotado los fondos del SOAT en otros establecimientos de salud privados, siguen llegando a la caja y por la cotización que ellos realizan, nos corresponde obviamente continuar con las prestaciones médicas. Sin embargo, yo siempre recomiendo aplicar las circulares de la Comisión Nacional de Prestaciones. ¿Por qué? Porque es la máxima instancia que autoriza la prestación que se va a otorgar al trabajador o al beneficiario. El incumplimiento a sus circulares puede generar procesos administrativos, civiles o penales. Penales si hemos causado un daño económico a nuestra institución, sabiendo y conociendo que el 2011 la Comisión ha emitido una circular donde establece claramente que si el trabajador desde el primer momento es atendido en la caja y la caja ha cobrado los montos del SOAT, va a continuar con las prestaciones hasta su rehabilitación y reinserción laboral. Por eso es que yo recomiendo siempre tener mucho cuidado con y leer bien los reglamentos de prestaciones para no vulnerar derechos de los trabajadores, pero tampoco incurrir en el daño económico a nuestra institución. Eso yo recomiendo, Liz. Gracias, doctor, pero es otro ente gestor que no es la Caja Nacional y no tenemos esta circular. Entonces, tal vez la comisión podría emitir el criterio, una resolución. Sí, sin embargo, yo le recomiendo revisar el reglamento único de prestaciones de la ASUS. En ese reglamento creo que hay un articulado relacionado a lo que estamos hablando. ¿Ya? Doctor, buenas noches. Perdón, señor Robin, justamente complementándolo al ingeniero, sí, evidentemente, en el Reglamento Único de Prestaciones tenemos el artículo 62, el inciso F, que claramente indica que la cobertura en caso del accidente de tránsito, ya, que sea también con doble tipificación, como lo ha mencionado el ingeniero, va a ser inicialmente cubierto por el SOAT hasta su tope, y si hay obviamente un responsable identificado, los costos que excedan al SOAT van a ser cubiertos por el responsable. Y en caso de que no haya un responsable identificado, pues por el ente gestor, ¿no? Gracias. Buenas noches, ingeniero. Sobre ese punto, pero en el caso de un seguro delegado en el cual no cuenta con una institución propia para prestar este servicio, por ejemplo, ¿no? Un seguro delegado que hace una compra de servicio a necesidad, ¿no? Y en este caso que pasa un accidente de trabajo y no existe una institución identificada para su atención, ¿cuál sería la forma legal que correspondería para que el seguro delegado pueda aplicar la misma normativa que estaban hablando anteriormente el ingeniero y usted? Ya, ¿sabe qué, Robin? Los seguros delegados tienen que cumplir con lo que establece el Código de Seguridad Social. Vale decir que se transforman en pequeños entes gestores de salud. Todo lo que hemos hablado se tiene que aplicar de la misma manera en el seguro delegado. A diferencia de un ente gestor de salud, el seguro delegado contrata los servicios de clínicas, que en muchos casos son de primer nivel, y los accidentes graves no pueden ser atendidos por esas clínicas de primer o segundo nivel, requieren de una atención de un establecimiento de tercer nivel. En ese caso, usted bien lo ha mencionado, se hace una compra de servicios. El seguro delegado compra el servicio a un ente gestor de salud, a una clínica de tercer nivel, y se aplica todo tal como hemos hablado. Si es un accidente de trabajo, se debe presentar los formularios dentro de los plazos correspondientes. El incumplimiento dará lugar a la aplicación del artículo 30, y cuando se haga la fiscalización al final del año del seguro delegado, el incumplimiento de la presentación del formulario será restado del monto fiscalizado
o como rendición de cuentas que hacen los seguros delegados. Eso ocurre, Robin. No sé si quedó clara su pregunta. Claro, pero claro, es que muchas veces no hay eh, una relación contractual con alguna clínica directamente que tenga la capacidad resolutiva de un tercer nivel. Sería por incidente que yo llevaría a una clínica y ahí activaría, digamos, ese servicio. Sí, no incidente. Hay que aclarar bien lo que es un incidente y lo que es un accidente. Un incidente es Perdón, un por evento que accidente, causa daño. cuando pase el accidente, yo, por decir, me tiene que notificar, pues, ¿no? Al responsable de seguro legado y yo le digo, llévelo a la clínica X. Y ahí se... Excelente. Eso sí, el requisito es de que el trabajador inmediatamente comunique de su accidente a su empleador y el empleador activará el protocolo que corresponda. Llevará a la clínica, comprará servicios, en fin. Muchas gracias, ingeniero. Muy bien, Robin. Doctor Alejandro Aira. Ingeniero, muy buenas noches. Qué gusto escucharlo y bueno, agradecerle y felicitarle por su brillante exposición. Inge, yo tengo una duda respecto a esos trabajadores que trabajan en comunidades y que se desplazan viven de lunes a viernes en la comunidad y viernes en la noche se desplazan a la ciudad donde viven, en este caso Trinidad. Están sábado, domingo con su familia y domingo en la noche otra vez retornan a su fuente de trabajo, ¿no? Y sufren un accidente, ya sea al ir o al retornar. Eh, ¿Se tipificaría como accidente de trabajo en trayecto también o sería un accidente común? Le comento, Doc, que esto ha sido discutido con justamente varias personas de sociojurídico, que ellos decían, como tienen una vivienda en la comunidad, los accidentes en trayecto solamente son de su cuarto a su colegio, por decir si es un profesor. Entonces, ¿qué pasa con su domicilio legal? ¿Dónde es su domicilio legal? El que está en el carnet de identidad. El domicilio legal es en la ciudad de Trinidad, generalmente. Entonces, si uno considera domicilio legal, obviamente cuando él se desplaza a su ciudad, que es su domicilio legal, es un accidente en trayecto. Mientras no haya ninguna circular o no haya en ningún otro documento algo que diga lo contrario, se siguen constituyendo accidentes de trabajo, se los sigue aceptando como accidentes de trabajo estos viajes que hacen justamente para ver a su familia y los viajes que hacen para recibir atención médica especializada en ciudades. Muchísimas gracias, ingeniero. Muy bien, doctor Jorge, creo que con eso hemos dado cobertura a todas las personas que querían intervenir, así que le cedo la palabra para cerrar nuestro curso. Muchas gracias, ingeniero. Comentarle que han quedado varias dudas y consultas en el chat también, entonces seguramente van a ir llegándole también a través de la conversación, no se preocupe. Ingeniero, nuevamente felicitarlo, una excelente presentación, nos ha ayudado a vislumbrar muchas dudas, seguramente van a haber muchas más. Y bueno, agradecerle una vez más por haber estado en esta ponencia, en este webinar, en este seminario acerca de accidentes de trabajo. Ingeniero, muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias, doctor. Un gusto haber compartido con ustedes. Hasta otra oportunidad. Buenas noches. Hasta una siguiente oportunidad. Bueno, pues de parte del doctor Pedro Flores Bustamante, quien es director general ejecutivo de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo, agradecer a nuestro ponente, al ingeniero Elvin Yerko, agradecer a toda la gentil audiencia que ha estado bastante activa, que ha estado con muchas dudas y una gran participación, en realidad ha sido bastante productivo. Y no olvidarse de invitarlos a un nuevo seminario también el próximo día jueves con otro tema de sumo interés
en relación a la salud ocupacional. Agradezco personalmente a todo el auditorio presente por su atención y su presencia. Que tengan muy buenas noches.